Libro, Pedro, Sí, con ya la... Ahí estamos en está. vivo. Podemos iniciar. Ok. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Tengo el honor de presentarles, de estar aquí para presentarles la presentación, valga la redundancia, del libro del profesor Pedro Guijovich. El profesor Pedro Guijovich es el profesor del Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Este es un evento que hemos organizado conjuntamente la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el Grupo de Investigación de Edición de Textos Coloniales Hispanoamericanos, del cual él también forma parte. Él ha escrito muchísimos artículos y libros sobre censura inquisitorial y ahora vamos a presentar su último libro, publicado por la editorial iberoamericana Berbert, y que se titula Imprimir en Lima durante la colonia, Historia y Documentos 1584-1750. Y ahora le doy la palabra al profesor Paul Firwas de la Universidad Stony Brook de Nueva York, quien nos va a hablar sobre el libro. Gracias, María Gracia. Buenas tardes o buenos días. Saludos a todos desde aquí, les hablo desde casa en los Estados Unidos. Muy bien acompañado de los libros de nuestro querido colega Pedro Guijovich Pérez, a quien he seguido, en primer lugar, como lector, de quien he aprendido mucho y, digamos, me honro de contar además con él como amigo y colaborador. Así que esta reseña es también un testimonio de parte, ¿no? Estoy, digamos, muy comprometido con su trabajo y lo leo con entusiasmo. Quiero decir que este reciente libro de Pedro Guijovich Pérez, Imprimir en Lima durante la colonia, Historia y Documentos, 1584-1750, hermosamente editado por Iberoamericana Verfeuert, que sale en Madrid. Es un ejemplar en tapa dura. Es un libro de enorme importancia para la historia cultural y material del periodo virreinal y para el estudio de las estructuras coloniales, la diferencia local en la construcción de esta cultura letrada e impresa del Perú, de la que nosotros aquí hoy somos parte. Entre las muchas virtudes que tiene este libro, hay que decir que Pedro Guijovich combina la historia narrativa, es decir, nos cuenta historias que se leen con mucho interés, con un acopio de información impresionante. El libro está lleno de datos, pero no deja ser una historia que se lee con mucho interés. El libro es también, indirectamente, un comentario crítico a los repertorios de impresos limeños, ¿no? Desde Medina, Vargas Ugarte y, por supuesto, las adiciones de Carlos Romero. Y es, quiero decir, un utilísimo resumen también de la historia, de la historiografía o de la tipobibliografía peruana. Tiene unas páginas para mí muy ricas sobre el proceso en el siglo XIX hacia el siglo XX, cuando se va formando esa tradición y donde estudia brevemente, pero con precisiones muy importantes, estudia figuras del siglo XIX como Mariano Felipe Pasoldán, por ejemplo, que no son tan conocidas y que creo que merecen más atención en el campo. El libro es un estudio que podríamos decir regional o local, ¿no? Es una historia particular, no es una historia general, dirían en el siglo XVI. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de ser una historia particular en la imprenta en Lima, durante la colonia, digamos, no deja de ser una contribución para mí muy sólida al estudio general de la historia del libro, de la historia de la imprenta, ¿no?
además hace constantemente importantes precisiones que atañen a todo el contexto hispánico, ¿no? No solamente al caso peruano, limeño, ¿no? Por ejemplo, cuando nos aclara que, digo, menciono uno de muchos ejemplos, que los privilegios en los libros, los privilegios de impresión, ¿no?, eran solo regionales o estaban, digamos, limitados a un reino durante los siglos XVI a XVII, ¿no? Y que por lo tanto obtener privilegios en Castilla no era lo mismo que haber obtenido privilegios en México, ¿no? En este sentido, pues, el libro es, yo diría, una muy recomendable introducción a la historia del libro. Yo lo pondría sin ninguna duda, y pienso hacerlo, en una bibliografía de este tenor, ¿no? Y creo que es una de las mejores maneras de introducirse a este campo tan dinámico, además, y con tantas novedades en los últimos años, ¿no? Creo que la mejor manera es entrar desde un problema particular, ¿no? Empezar a conocer la historia del libro desde casos particulares, que es lo que hace constantemente, y lo hace también el libro de Pedro, del profesor Givorich, ¿no? Estudios de casos, de personas, de agentes, de procesos legales, civiles y religiosos, todo estructurado didácticamente para que podamos ingresar, ¿sí?, en ese complejo proceso artesanal de la producción mecánica de los textos. El libro tiene más o menos unas 300 páginas, ¿no? Y está dividido en dos grandes secciones, ¿no? La primera parte es el estudio de lo que he venido hablando, y la segunda parte es un riquísimo apéndice documental que reúne 59, 60 textos, cartas, testamentos, contratos, etcétera, desde 1584 a 1744, ¿no? Y junto con, pues, los documentos recogidos por José Toribio Medina, los recogidos luego por Irving Leonard, por ejemplo, en los libros del Conquistador, ¿no? Después reeditado y corregido por Rolena Adorno en la edición en inglés de Books of the Brave, y con otros inventarios y repertorios que han publicado estudiosos como Loman Villena o el recordado Teodoro Hampe. Este apéndice documental de Pedro es, para mí, imprescindible para nuestro conocimiento de la historia del libro, de la imprenta y de la historia de la ciudad de Lima también, ¿no?, durante los siglos XVI al XVIII. Así que, en ese sentido, pues todo el libro, la parte documental y la parte del estudio, se complementan, y creo que ha sido un gran acierto, yo lo considero así como un gran acierto, haberlo pensado de esa manera, ¿no? Si quiero insertar una crítica o una queja, digamos, de parte de un lector apasionado como soy, sería que a mí me habría sido muchísima utilidad para mí un índice de nombres al final, ¿no? Porque, como digo, a pesar de que este libro es un libro que se lee muy bien, es muy narrativo, es también un gran repositorio de información. Así que sería muy útil tener algo así. Pero entiendo que esos índices son complicados de hacerse, ¿no? Pero es, digamos, una de esas cosas pequeñas que me quedé pensando que podríamos tenerlo. No sé si todavía tengo unos minutos, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Sí, unos minutos más. Sí. Gracias. Entonces voy a hacer un recorrido rápido por algunos pasajes del libro. No sé si pueden seguir conmigo las diapositivas. ¿Las están viendo? Sí, sí, sí. Muy bien, ahí muestro, claro, la portada, que es además un
una reproducción de un grabado que se está volviendo bastante viral, ¿no? Famoso en los últimos años, que es la imprenta de Joseph de Contreras y Alvarado, un impreso de 1700 que vemos ahí. Creo que es muy importante la zona, digamos, crítica que va soltando Pedro en diferentes lugares, que tiene que ver con los rasgos coloniales de la imprenta en Lima, que sería algo así como la diferencia respecto de la producción, digamos, impresa en la metrópoli, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver con, yo creo que hay varias cosas a lo largo de todo el libro, pero he puesto abajo como algunos conceptos claves, y para mí, ya esta parte de abajo soy yo como lector, me parece que es muy importante la idea esta de que la imprenta llega en un momento en que se necesita, un momento, digamos, contrarreformista, y por gestión también de los jesuitas, cuando se quiere, como producto, digamos, del trabajo intelectual del Tercer Concilio Limense, se quieren fijar sentidos, ¿verdad? Para llevar adelante mejor una evangelización más uniforme. Entonces la imprenta, los tipos, digamos, metálicos, la impresión fija sentidos, y yo agregaría que además, en el caso colonial, tiene una función de representación de un poder ausente, ¿no? Muy importante el carácter institucional, y es algo que Pedro desarrolla a través de todo el estudio, ¿no? Un carácter más institucional que comercial, que va a tener la imprenta peruana durante ese periodo, ¿no? Todo cambia, en verdad, en la segunda mitad del 18, ¿no? Así que por eso tiene mucho sentido que el estudio se detenga allí, ¿no? Paso rápidamente. Bueno, acá era un poco la misma idea del carácter local que tenía, ¿no? La enunciación, digamos, los textos se emiten, se imprimen pensando en un conjunto de lectores, pero también había que pensar en estos saberes locales y en esto que desde la crítica literaria hemos trabajado como el lugar de enunciación, ¿verdad? Que hay un lugar donde hay una serie de tradiciones y de problemas locales, y eso también tiene que ver con esos rasgos coloniales a los que se refiere Pedro. Muy interesante ese proceso artesanal colectivo, ¿no? Por lo tanto, cada impreso es irrepetible, en verdad es un objeto único, y como la materialidad es un desarrollo muy interesante de los últimos 30, 40 años, digamos, o quizá más de la historiografía, que es fijarnos cada vez más en los sentidos digamos, de la materia, de esa historia material, ¿no? que después se conjuga con el sentido cultural, con otras cosas, ¿verdad? Y cómo para pues, muchos estudiosos de la historia del libro, y la recepción del libro, y la historia de la lectura, lo importante que es pensar y estudiar en esas condiciones y estructuras materiales para entender mejor el carácter único del sentido de cada texto, ¿no? Esto ha sido además muy interesante como respuesta a toda la digitalización, ¿no? Y a nuestro acceso digital y ya no material de los impresos. Y ahí hay una cosa muy bonita, digamos, también del trabajo de Pedro Iuich, que se puede leer a contrapelo, ¿no? Como junto con una discusión actual de cómo consumimos y cómo leemos y cómo producimos textos digitalmente. Un campo muy importante en el trabajo intelectual de Pedro Iuich ha sido y sigue siendo el estudio de los mecanismos de censura, ¿no? De las licencias, de los exámenes internos, de las distintas instancias civiles y religiosas, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, nos da un caso de excepción que es muy interesante para mí, en lo personal, porque se habla de cuadernos, de papeles, de libros, ¿verdad? Y yo siempre estoy pensando en que todavía nos falta saber mucho más sobre cómo se regulaba
los casos en que los impresos no eran exactamente libros, sino que tenían un carácter mucho más efímero, que se pensaban como textos sueltos, ¿verdad? Y en los cuales, de los cuales tenemos poca información sobre su examen, sobre sus licencias, y es muy importante eso, creo también. Algunos estudios sobre los agentes, ¿no? Como los estudios de Jaime Moll, sobre el concepto de editor, que Pedro Iovich asume y trabaja muy bien y discute, ¿no? Y como en el caso peruano, tratándose de que la mayoría de los impresos en verdad son más bien institucionales antes que comerciales, la figura del editor, que era un inversionista, ¿no? También puede tener ciertos caracteres, cierto perfil un poco distinto, ¿no? Bueno, y evidentemente las dificultades de imprimir en España, porque eran por diversas razones, pero una de ellas muy interesante, por ejemplo, en uno de esos casos que cita Pedro, que tiene que ver con la producción de los agustinos, en este caso, y es el padre Calancha, que está hablando sobre Juan Cachica, de la, digamos, dificultad de tener en los talleres de impresión en España gente que supiera lenguas indígenas y que por lo tanto había mucho temor de que los textos, si se imprimían en España, además de que podía ser muy costoso, podía introducir una serie de errores por falta de competencia lingüística, ¿no? Lo de los costos es muy interesante, ¿no? Porque también hay muchas quejas que los costos en Lima podían ser mucho más altos que los costos en España, ¿no? Y eso para proyectos grandes de impresos, de proyectos impresos de muchas páginas y varios volúmenes y que incluyeran grabados, la opción muchas veces era salir de Lima e intentar hacerlo en España, ¿no? O en otras ciudades de Europa, ¿no? Como Roma, por ejemplo. El libro incluye tablas muy útiles, ¿no? Con porcentajes para poder entender un poco mejor cómo era ese fenómeno, digamos, de impresión, cuáles eran los pesos de un lado y de otro. Y les muestro, por ejemplo, ¿no? Estos... quería mencionar que, claro, que el texto de Pedro se apoya, como tiene que ser, en, digamos, en los repertorios anteriores, ¿no? El de Medina, el de Vargas Ugarte, pero con las adiciones de Romero, ¿no? Por ejemplo, quería notar que Vargas Ugarte recoge 1620 títulos para el periodo comprendido, mientras que Pedro está trabajando con 1682 títulos, que supongo que la mayoría provienen de las adiciones de Romero, que no tengo en este momento en casa, devolví a la biblioteca el ejemplar de Romero, así que no he podido cotejar esa parte. Me interesa en lo personal, por ejemplo, todo ese mundo que aparece en el libro de Pedro y que es fascinante para su estudio, que es el mundo también de los otros, ¿no? Esa categoría que incluye, dice, memoriales, consultas, prensa periódica, una serie de impresos que ocupaban muchísimo el trabajo ese artesanal de la imprenta y que muchas veces no eran propiamente libros, ¿no? Eran pliegos sueltos, noticiosos, pequeñas relaciones de sucesos que se imprimían probablemente de manera no siempre tan controlada o tan formal. Ese es un tema que a mí me gustaría conversar, ¿no? Paul, Y sí. termino, gracias, simplemente con esto cierro con un ejemplo cualquiera, digamos, que a mí me interesa porque se trata, digamos, del testamento de un personaje que estudio directamente y que le agradezco a Pedro por todo ese trabajo que ha recogido aquí con los documentos. Así que es muy útil. La última parte a la que me refería son esos documentos de la imprenta que transcribe y que nos permiten conocer mejor esa producción. Muchas gracias y paro aquí y dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Paul, por todo Espero no esto. haberme pasado el tiempo. No, no mucho, no te preocupes. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Jesús Jiménez, que es estudiante graduado del Departamento de Hispanic Languages and Literatures de la Universidad de Stony Brook también.
Bueno, pues muchísimas gracias a la universidad por la invitación, evidentemente a Pedro, que me permitió hacer una reseña de su libro. Espero no haberlo hecho lo mejor posible, y a Paul por su fantástica presentación, que trataré de complementar en la medida que pueda. Tengo el libro por aquí, lo voy a mostrar también. En primer lugar, bueno, Imprimir en Lima durante la colonia, historia y documentos, 1584-1750, que es el título completo, abarca un periodo histórico, como indica el título, muy complejo, de casi 2 siglos, desde el asentamiento del impresor turinés Antonio Ricardo, que en 1584 se desplaza a Lima procedente de México, hasta mediados del 18, que es cuando la reforma borbónica pues, comienza un poco a hacerse notar en la ciudad y a modificar el paisaje político, económico, social y cultural, ¿no? Entonces, el libro de Pedro lo que hace es estudiar, como bien mencionaba Paul, el ciclo reproductivo, por así decirlo, del libro en la colonia, en el Virreinato del Perú, desde la concepción del mismo, hablamos del continente, y del contenido, de la materialidad, digo, de la concepción hasta su materialización, por no repetirnos, a su concreción impresa, ¿no? Y a su posterior distribución, tanto en Perú como en Europa. Entonces lo que hace Pedro es, bueno, observa atentamente la actividad, el movimiento de esa cadena completa, desmonta, separa las partes, explica las piezas y de forma simultánea las reconstruye y le da cuerda para que como lectores pues, nos hagamos una idea precisa de cómo funcionaba una imprenta en la Lima colonial, ¿no? Ese proceso artesanal colectivo que también ha mencionado muy bien Paul, ¿no? Y bueno, y sepamos el que se imprimía, el que no se imprimía, cómo era la composición del libro, de los impresos, quiénes eran los agentes implicados en el proceso, un punto que interesaba bastante, los escritores, editores, impresores, censores, virreyes, obispos, de cuál y de cómo era esa trama compleja de relaciones que existían entre ellos, ¿no? Entre los distintos poderes activos en la ciudad, tanto civiles como eclesiásticos. Por ejemplo, también de los condicionamientos jurídicos a los que los oficios de escritor, de impresor, de editor olivero, que eran los agentes más directamente implicados en la elaboración del producto, pues a qué condicionamientos jurídicos estaban sometidos, ¿no? Esto un poco a modo de breve síntesis, y me gustaría pasar a explicar un poco la estructura, los mecanismos del libro. Imprimir en Lima durante la colonia consta entonces de 2 partes. La primera, que es la que constituye el centro de la investigación propiamente dicha, es un estudio preliminar, muy ricamente documentado, como también mencionaba Paul, gracias a la aportación de numerosos y de lo que yo considero también iluminadores casos de estudio, de ejemplos y de anécdotas concretas, ¿no? A las que luego volveremos. El abordaje analítico de la cuestión, por así decirlo, ¿no? Viene precedido de un recorrido crítico a través de los primeros ensayos, de las primeras indagaciones bibliográficas del siglo XIX peruano, como los de, por ejemplo, Mariano Felipe Paz Soldán, de José Toribio Medina, del jesuita Rubén Vargas Ugarte, etcétera, ¿no? Que son nombres que imagino sonarán. Entonces Pedro lo que hace es encauzar el contenido de esa discusión historiográfica concreta peruana relativa a la imprenta y de los impresos producidos en Lima hacia unos marcos disciplinares más amplios, ¿no? Dentro de la historia del libro y de la propia historia cultural. A mí me parece que además se hace de una forma muy elegante, ¿no? La metodología que aplica parte de los estudios clásicos de Lucien Febvre, de Henri-Louis Martin, perdón por mi francés, ¿no? Y Robert Darnton, de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? que se asumen y se matizan dentro del debate actual. Apunta Pedro que la dificultad de trabajar con un objeto de estudio de esta naturaleza, como es el libro, ¿no? Reside en el entrecruzamiento de perspectivas metodológicas que están más o menos conectadas, pero que cada una cuenta con un bagaje disciplinar independiente. Darnton, el propio Darnton, en su obra de 1982 precisamente, fue quien propuso abordar la historia del libro desde unos marcos más generales para abro comillas, evitar tanto desenfreno disciplinario. Son palabras que se citan en el propio libro de Pedro. La consideración esencial sigue siendo, no obstante, la de que el libro debe ser también pues leído, como señalaba Paul de nuevo, en sus aspectos materiales, en su encuadernación, su anotación, las anotaciones externas, los marcados, los dobleces de páginas, ya que esto nos ofrece un testimonio imprescindible de, abro comillas para citar a Pedro directamente, de las expectativas, aficiones literarias, gustos estéticos
y la ideología de sus autores y gestores. Todo lo que, como sabemos, forma parte o define una época concreta. A la situación historiográfica le siguen los 4 apartados en los que ya se detalla el proceso productivo de los impresos en la capital limeña, incluyendo su tipología y su formato. Y ahora lo que me gustaría hacer es un poco ofrecer una panorámica de esta parte. Y lo primero es que se hace notar el discurso ambivalente, vamos a decirlo así, por parte de las autoridades en relación a la capacidad y a la potencialidad de la imprenta, que, como sabemos, desde los comienzos del invento, por así decirlo, oscilaba un poco entre el temor y la admiración, ¿no? Cuando desembarca Antonio Ricardo, el primero impresor de estos reinos del Perú, se produce a la par, este desembarco, perdón, se produce a la par que el levantamiento de la prohibición de impresión en el virreinato, bajo el impulso de los jesuitas y del Tercer Concilio Limense, que se celebra entre 1582 y el 83. Entonces, las imprentas al principio, como se pueden imaginar, pues lo que salen son catecismos, confesionarios, como señala Pedro, y preparaciones al servicio de la uniformización de la doctrina eclesiástica y de la evangelización de los nativos, incluso en versión trilingüe, ¿no? Que era un poco pues, lo que se debatió en el concilio. La impresión de los textos, como señala Pedro, posibilita que se fije una versión que podemos considerar más centralizada frente a la volatilidad de lo manuscrito, que aún así tardaría en desaparecer, ¿no? Los libros impresos que irán circulando en mayor volumen conforme avancen los años serán tenidos como motivo de prestigio entre los escritores, universitarios, juristas y hombres de ciencia, de la intelectualidad, en definitiva, ¿no? Sobre todo española y criolla. Entre la corona y la iglesia, es un tema que también trata Pedro muy bien. Naturalmente, pues, acaban por surgir tensiones, como demuestra la polémica que se recoge en torno al virrey borbónico José de Armendáriz, ¿no? Que fue virrey entre el 724 y 1736, ¿no? Y que acusaba a los inquisidores pues, de invadir todas las jurisdicciones. Remito a la anécdota que se encuentra justamente en las páginas 43 y 45, entre esas páginas, porque la tensión explotó a raíz de una relación de un auto de fe, ¿no? Que se celebra en 1733. Y es que las autoridades son las encargadas de conceder las licencias y los privilegios de impresión, de llevar a cabo esa tarea censora, pero el sistema, como define Pedro, es poroso, ¿no? Esta censura preventiva de los libros en la Edad Moderna, que es un tema al que el propio Pedro ha dedicado varios estudios anteriores, es un campo de trabajo que se advierte, aún requiere exploración. Entonces, luego podríamos debatir sobre ello. También me interesa mucho saber, es algo que debatimos en una ponencia organizada en la Universidad de Stony Brook hace un mes, y creo que se acopó la colación sobre si existieron diferencias entre la censura de libros y que he mencionado antes y la de los papeles sueltos, ¿no? Otro factor que señala en el proceso de producción es la ardua búsqueda de financiación, que normalmente estaba a cargo de parientes, de amigos, de instituciones interesadas en la publicación del libro o del impreso en cuestión, ¿no? Por los motivos que estos fueran. Se documentan casos en los que el editor, que se encargaba sobre todo de la distribución y la venta, interviene para sufragar obras de éxito seguros, y otros en los que éste se retira justo antes de posibles fracasos económicos, ¿no? Lo cual me parece fascinante. Y resulta sugerente además por la propia atención historiográfica que en realidad ha recibido esto, esa focalización en la vertiente crematística del oficio de los agentes y los participantes en el proceso, y también, siguiendo un poco dentro de la historia material, ¿no? Sobre estas limitaciones precisamente materiales que padecían las imprentas a causa, entre otras razones, pues del escaso suministro de papel. Y desde luego la formalización del contrato entre los impresores, escritores y libreros, corrección de pruebas, tasa, tiraje, fe de ratas, paratexto, diagramación, portada, encuadernación. Todo ello conforma el corpus de trabajo que disecciona Pedro con el objeto que mencionaba de recomponer la cadena de montaje. Voy a beber un momento de agua y continúo. La segunda parte del libro es el apéndice documental que mencionaba también Paul, que imagino que especialistas de distintas disciplinas podrán encontrar de bastante utilidad, pues está conformado por transcripciones de 59 escrituras notariales corregidas a partir del cotejo de los originales
que se conservan en el Archivo General de la Nación, allí en Lima, salvo en 2 casos que Pedro menciona y justifica por qué no pudo. Entre los documentos se incluyen, por supuesto, el testamento de Antonio Ricardo, también cartas de arrendamiento, certificaciones de traspaso de poderes de un impresor a otro, de concierto, de donación de bienes. Por ejemplo, esta última como la del reconocido impresor José de Contreras a su hijo Eugenio en febrero de 1711. Para ir concluyendo un poco, señalaremos que además de la contribución innegable al conocimiento de la historia virreinal peruana, una de las mayores virtudes de imprimir en Lima durante la colonia consiste, según creo, en haber conseguido armar un modelo metodológico muy preciso, rigurosamente definido, susceptible de ser trasplantado de una ciudad a otra, de una región a otra, ¿no? Atendiendo evidentemente a las particularidades locales, como digo, de una región a otra, de los vastos territorios de la plataforma, diríamos con Grudzinski, ¿no? De la monarquía católica. Es cuando consideramos a Lima como un punto nodal dentro de una red transatlántica, y Pedro recoge casos muy interesantes sobre escritores e impresores con conexiones en Lima, en Madrid, en Panamá, ¿no? Y de libros escritos en Lima y luego publicados en Sevilla, en Barcelona, en Roma, pues se abren a nuestros pies jugosas y originales posibilidades de estudio. Algunas de ellas, como el aspecto económico de la prensa periódica, que ya están siendo exploradas en España por parte de grupos de investigación, como el de Carmen Espejo en la Universidad de Sevilla y Javier Díaz Nozzi en la de Barcelona, ¿no? Que precisamente participaron con Pedro y con Paul en la charla coloquio efímero que organizamos en Stony Brook. El libro además nos invita a pensar en relación con los impresos sueltos, si no queda como tarea pendiente la de profundizar en los papeles o géneros menores, ¿no? Sean estos pues, informativos o didácticos, ¿no? Y hablo de gacetas, de relaciones de sucesos, de sueltos, de cartillas, que se publicaron pues, a ambos lados del océano. Y luego quería mencionar, antes de terminar con las conclusiones, vincular el libro con lo que se está llevando a cabo en España a partir del concepto de redes de noticias y la perspectiva paneuropea que también discutimos en Efímero. Y es que Carmen comentó acerca del trabajo de un historiador italiano, Di Vivo, que decía que la única manera de lograr que el concepto avance, de lograr que no quede atrapado en un callejón sin salida, es conseguir un relato tridimensional, ¿no? Y que podamos descubrir quiénes eran los agentes que intervenían en la comunicación y de para qué se utilizaban las redes. El propio trabajo de este historiador es un estudio de una red muy concreta entre el Mediterráneo y Venecia, que pasa por distintos lugares y que llega incluso a Oriente Medio, ¿no? Entonces, y propone que, bueno, sumando enfoque microhistórico, le demos tres dimensiones y un poco más de densidad al concepto. 3 dimensiones que veo en el libro de Pedro, que se asemeja, bueno, a un poco a la perspectiva, que se acerca un poco a la perspectiva, yo creo, microhistórica, y que me resultó fascinante. Y de momento, y ya sí que terminamos, bueno, pues creo que nos podemos quedar con que Pedro ha escrito un libro ilustrado, en el buen sentido, sólidamente documentado, con tablas que van a ser enormemente útiles y en general que resultará enormemente atractivo tanto para especialistas como para un poco mi caso, ¿no? De investigadores noveles. Y bueno, señalar que como en todo buen trabajo académico, además de resolver de forma rigurosa las preguntas y las hipótesis que se plantean al principio, se señala con claridad aquello que requiere nuevas investigaciones, se despiertan interrogantes y se procura todo un tiempo, ¿no? Mantener, vamos a decirlo así, la llama de la conversación pues encendida, ¿no? Y nada, eso es todo, muchísimas gracias. No sé si me he pasado de tiempo, me he quedado... No, está muy bien. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por compartir con nosotros tu lectura del libro. Y ahora le vamos a dar la palabra al autor, el doctor Pedro Iovich. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren y en este momento asisten a la presentación. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento, mi emotivo agradecimiento a Paul Fierbas y a Jesús Jiménez, que no solamente han leído el libro con atención, sino que han hecho una lectura inteligente del libro. A medida que ellos hablaban, me surgían nuevas preguntas, me surgían también, como bien lo ha señalado Paul,
algunas, algunas deudas, ¿no? Sin duda, bueno, hacer un índice onomástico es una tarea pendiente. Dios mediante habrá posibilidad de hacer una edición ampliada. Entonces va en primer lugar mi agradecimiento a Paul y a Jesús, ¿no? Por esta lectura detenida, inteligente, cuidada. Pero también va mi agradecimiento al grupo de investigación y edición de textos coloniales hispanoamericanos, a María Gracia, que ha sido en buena medida el motor de la presentación de mi libro, también José Antonio Rodríguez, y a todos aquellos miembros del grupo que han participado en la promoción, en hacer, ¿no?, de esta presentación un evento que tenga una publicidad mayor. En verdad, la idea de publicar este libro en Iberoamericana surgió de manera casual en un desayuno hace ya varios años, un desayuno aquí en Lima, al cual asistieron Klaus Verbuert, desafortunadamente desaparecido, y Esperanza López Parada. Hablábamos sobre varias cosas, y yo le dije, estoy preparando un libro, bueno, para tener un proyecto, que tiene como punto de partida mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría en la Universidad de Columbia, que era sobre la producción de libros en Lima colonial. Y Klaus, con muchísima generosidad, me dijo, nosotros te lo publicamos. Desafortunadamente, él nos dejó, no estuvo al momento que salió publicado el libro, pero sin duda mi deuda de gratitud para él, para todos aquí que colaboran y que participan en la editorial iberoamericana, sin duda es muy grande. Hay un problema, no sé, con mi cámara que se apaga, en fin. También mi agradecimiento a Carlos Chávez de la Dirección General de Investigaciones de la DGI de la Universidad Católica, que aportó, ¿no?, para el financiamiento de la publicación. Esperanza López Parada, nuevamente, a través de su proyecto de la Universidad Complutense. Y, sin duda, el trabajo en el archivo, si bien es un trabajo individual, una aventura realmente fascinante, requiere de otras manos, requiere de otros ojos. Marcos Alarcón, David Mogrovejo, Mauricio Vélez contribuyeron a la localización de documentos, a la reproducción de los documentos, a elaborar algunos materiales, una primera versión, ¿no? Como fueron los cuadros relacionados con los impresores que yo me ocupo. Digo, en la introducción, yo me creía buen paleógrafo, pero Laura Gutiérrez me demostró que, aunque soy buen paleógrafo, cometo algunos errores. Entonces, Laura, reconocida paleógrafa, sin duda contribuyó enorme en la revisión de las transcripciones, y Luis Andrade, colega y amigo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, tuvo a bien hacer una revisión del estilo. Entonces, este libro tiene como punto de partida mi tesis de maestría. Yo llevé un seminario de historia económica en la Universidad de Columbia en el primer semestre, y Harold Klein nos propuso hacer una investigación estadística. Yo dije, bueno, a mí la estadística como que, en fin, no me arrebata de entusiasmo. Y yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo había leído un artículo de Adriaan van Os, este brillante historiador holandés, sobre la producción de impresos en Guatemala en la segunda mitad del siglo XVIII. Y Van Os proponía no solamente una clasificación de los impresos,
sino también unos cuadros con unas estadísticas. Yo dije, puede resultar algo interesante. De modo tal que el libro, que tiene como germen, ¿no?, esta tesis de maestría, se ocupa, como bien han señalado Paul y Jesús, se ocupa de estudiar la producción de la imprenta en Lima. Y específicamente, a mí lo que me interesaba determinar es el carácter colonial de la imprenta, o el carácter colonial de la producción de la imprenta. Entonces, yo defino, y esto está sujeto a debate y a discusión, yo defino el carácter colonial no solo en términos de las condiciones materiales de la producción, porque la imprenta en Lima tuvo que hacer frente a una serie de problemas, a una serie de dificultades propias de la situación colonial, sino que también el carácter colonial está dado por la temática de los textos. Los textos que se publicaron en Lima son textos que fundamentalmente estaban dirigidos al público local, y las temáticas eran temáticas locales. Pues bien, el apéndice documental, o publicar el apéndice documental, fue todo un dilema, porque si bien me había servido a mí para redactar el estudio preliminar, en un momento dije, bueno, es conveniente publicar un apéndice documental con los documentos corregidos. Romero, el doctor Lohmann y otros autores habían publicado diversos documentos relacionados con impresores, imprentas, en revistas y en libros, pero generalmente las transcripciones paleográficas o adolecían de malas lecturas o eran incompletas. El caso más notorio es el caso del testamento de Antonio Ricardo, que fue publicado varias veces, y todas esas veces, ¿no?, con malas lecturas. De modo que el apéndice documental, que reúne 58 documentos, salvo 2 de ellos, ¿no?, los 56 proceden del Archivo General de la Nación, de los protocolos notariales, son versiones compulsadas con los originales, ¿ya? Y en eso debo también agradecer al personal del Archivo General de la Nación, especialmente a Celia Soto, una excelente profesional, una excelente colaboradora. Alguna vez Rolena Adorno, en una conversación, me dijo que la experiencia de tener el libro en las manos era una experiencia insustituible. Bueno, quizás en eso hay algo de fetichismo. Durante 5 semanas, ¿no?, hace 6 años atrás, volví como becario a la John Carter Brown. Y si bien buena parte, la totalidad de su colección de impresos limeños está digitalizada, yo revisé los libros, ¿no?, en la mano, es decir, pedí los ejemplares. Y parece mentira, pero el hecho de tener el libro en las manos, ¿no?, me llevó sencillamente a pensar en elementos tales como el formato, la naturaleza de las características materiales del texto, pero también en reparar una serie de características o elementos que no había reparado en las ediciones modernas o que no había reparado en las ediciones digitalizadas. Entonces, el contacto con el libro físico, digamos así, y digo, no soy fetichista, fue fundamental. Y fue fundamental, entre otras cosas, porque como nunca presté atención al paratexto. En algunas ediciones modernas de libros coloniales o libros impresos en Lima, no se publican los paratextos, se omiten los paratextos. Y para una historia del libro, para una historia de la producción del libro, para una historia de la censura a la cual se había sometido un libro, el paratexto es fundamental. Y es fundamental porque
nos informa de la historia del libro, de los trámites administrativos que llevaron a la producción del libro y cuánto quisiéramos nosotros contar con un archivo como el que existe en México, ¿no? Donde se conservan los expedientes que se armaban en la Secretaría del Virreinato con la finalidad de solicitar la licencia de impresión o contar con los expedientes que ha podido consultar Fernando Bouza para ese bellísimo libro sobre el Quijote. Entonces, el paratexto es fundamental, ¿cierto? Y es esencial leerlo, releerlo. Yo recuerdo el paratexto de la extirpación de la idolatría del padre Arriaga, donde él cuenta el proceso de lectura, o el paratexto del sermón de Pedro Gutiérrez Flores, ¿no? A su sermón de 1605, en el que dice que sencillamente el virrey ordenó la impresión del sermón y no sometió el sermón a la censura, porque estimaba que el predicador tenía todas las garantías del caso, ¿no es cierto? Todo el prestigio del caso. Entonces, para finalizar, yo veo el libro o el estudio del libro colonial, ¿no? Como un producto social, como el resultado de muchas fuerzas. Uno revisa un texto o varios textos y descubre no solamente la intervención de oidores, del virrey, del arzobispo, de los autores, de los financistas. Entonces, el producto final, ¿no? O sea, el libro es sin duda un producto social. Y algunas veces tenemos elementos para reconstruir de qué manera esas fuerzas sociales o esas individualidades intervinieron en la producción del libro. Pero también el libro es una ventana para la historia social, para la historia económica, para la historia de la lectura. Un ejemplo y termino. Algo que a mí me sorprendió es que leyendo el paratexto de Dios prodigioso, el judío más obstinado, este libro que se publicó en Lima a fines del 17 y que narra la historia de la conversión de un comerciante portugués acusado de judaizante, en los preliminares, uno de los censores, un jesuita, alude a cómo es que se leía en el refectorio del Colegio de San Pablo, ¿no? Una copia manuscrita del texto. O, por ejemplo, en los preliminares del compendio, ¿no? De Jufré del Águila, los censores dan cuenta de su lectura del texto. Son 3 y cada uno ha leído el texto de manera muy personal, o digamos de manera poco atenta. El primero lo declara y dice, lo he leído todo. El segundo dice, he leído una parte. Y el tercero, solo he leído la tercera parte. Entonces, el paratexto, pienso yo, ¿no? A falta de un archivo, a falta de la desaparición del archivo de la Secretaría del Virreinato, ofrece muchas luces acerca de la historia del libro como producto social, pero también nos hace ver, ¿no? O nos permite entrever las prácticas de lectura, ¿no? Una serie de elementos como pueden ser el hábito que se tenía en la conservación o las consideraciones que se tenían hacia el libro. Entonces, reitero mi agradecimiento a los presentadores de esta mañana y a todos aquellos que nos acompañan esta mañana, ya va a ser mediodía en Lima, por su lectura y por su interés en ese trabajo que es un trabajo preliminar, ¿no? Es un trabajo que yo tengo la esperanza que otros, ¿no? Investigadores, estudiosos, lo perfeccionen, lo continúen y de esa manera contribuyan a un mejor conocimiento de nuestra historia cultural.
Gracias. No, gracias a ti, Pedro, y gracias a todos los presentadores y los participantes. Vamos a dejar unos minutos para una ronda de preguntas o comentarios. Pueden dejar sus preguntas en el chat del Zoom, pero también podrían hacerlo en los comentarios del Facebook, con donde ustedes crean que sea más conveniente. De hecho, tenemos ahí un comentario de Gilbert Aylas que dice: antes hubo los paratextos en libros, creo, ahora ya no salen. No sé si quisieras comentar algo de eso, Pedro, o Paul, o Jesús. Bueno, se siguen refiere? saliendo los paratextos, ¿no? El prólogo es un paratexto. Ahora, hay prólogos muy interesantes y otros no, no tan interesantes. Entonces, pero en el caso de los textos coloniales, desafortunadamente Carlos III dispuso que ya no se publicaran las licencias, ni las aprobaciones, ni las censuras, lo cual no limitó enormemente, ¿no?, este corpus documental. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario entre los participantes. Yo quería hacer un Sí. comentario brevísimo y agradecer también a Pedro su presentación, que no solo resume, sino que creo que es un complemento a varias cosas que están en el libro. He tomado nota, ¿no? Para quienes trabajamos estos temas desde la literatura, y quizá haya algunos colegas o estudiantes que comparten mi enfoque, ¿no? O que tenemos interés en crítica textual y ediciones de textos del periodo. Creo que lo que nos dice Pedro es muy importante, en el sentido de que hay que prestar atención a esos paratextos y, por supuesto, editarlos apropiadamente, recogerlos, ¿no? En los últimos, digamos, 20 años, recuerdo no pocos textos editados que simplemente asumían que el paratexto o los paratextos pues eran prescindibles y en el mejor de los casos ponían una pequeña notita, en algunos casos los mandaban como un apéndice, ¿no? Hay que recuperarlos como parte del fenómeno del libro, ¿no? Otra cosa pendiente que creo yo que está allí en el estudio de Pedro, y que aprovecho que también hay varios seguramente estudiantes aquí, es intentar hacer más comparaciones y más diálogo con el caso mexicano, que como varias veces ha dicho Pedro, pues envidiamos en el mejor sentido no solo lo que tienen los archivos mexicanos, sino también una producción muy intensa, ¿verdad? Y de un sistema también de imprentas algo más complejo ya que el que teníamos en Lima, anterior y con más de una imprenta, y con una cantidad importante de agentes indígenas muy documentados que sabemos que participaban en la producción de textos bilingües, ¿no? Sobre eso hay más documentación. Pero creo que junto con eso, una cuestión pendiente que estoy, por ejemplo, en lo personal, explorando en los últimos años, que es incluir un poco de contrastes y diálogo con la historia del libro en Norteamérica, ¿no? En la Norteamérica colonial. Hay algunos volúmenes relativamente recientes. Estoy pensando en el que editaron Amory and Hall, David Hall y Hugh Amory, que se llama así A History of the Book in America. Y el volumen 1 es un volumen dedicado a The Colonial Book in the Atlantic World, ¿no? Y realmente es fascinante ponerlo en diálogo y cómo surgen los usos semejantes y las enormes diferencias también en el tratamiento de diversos problemas que pasan por el uso, los usos de la imprenta, ¿no? Las diversas imprentas que existieron, mucho menos centralizadas, con otro tipo de funciones,
¿no? La importancia de la impresión de papel moneda en Norteamérica, una serie de cuestiones que no pasaban, la producción de papel físico, ¿no? Que de baja calidad, no parecida a la calidad europea, pero una producción de papel que no teníamos en Sudamérica, o por lo menos parece que se ensayó en muy pocos casos, ¿no? Etcétera, etcétera. Campos muy dinámicos que esperemos que pronto los colegas jóvenes empiecen a trabajar. Tenemos además todo el uso ahora de las bases de datos y de Internet que nos dan una posibilidad de explorar información, ¿verdad? Pero no quedarnos solamente en eso, sino como decía cuando celebraba el volumen de Pedro, es que Pedro genera una narrativa, no solamente nos da los datos, sino que nos pone esto y nos cuenta una historia, la organiza y le da un sentido, ¿no? Que eso es lo más importante y lo que más agradecemos de su importante trabajo. Gracias. Gracias, Paul. Tenemos también otra pregunta de Katia Guerra. ¿Podría comentar sobre la obtención de materiales para la elaboración de impresos en esos siglos en el Perú? A ver, específicamente sobre cómo se adquirían los textos, ¿a eso se refiere? Parece ser, ¿no? Parece obtención de ¿Materiales? materiales, ¿no? O sea, me imagino que se refiere Tipos, al papel, papel, ¿no? tipos, Ujú. papel. Bueno, había un comercio muy grande de papel, ¿no? Antonio Ricardo, por ejemplo, cuando llega a Lima, antes de poner en funcionamiento la imprenta, se dedica a la venta de papel. Entonces puede ser que la venta de papel haya sido un negocio rentable. Un poco en la línea de las preocupaciones de Paul, no hay un estudio sobre el papel No. acá en Lima. Y mientras que en Europa hay muchos estudios sobre el papel a partir de las marcas, aquí en verdad es un campo poco explorado. Lo que sí, yo lo digo en el texto, es que el papel era costoso, no en vano había un control por parte del autor, porque el autor tenía que proveer de papel al impresor y estar atento que no se desperdiciara el papel, y el papel que sobraba o los pliegos que salían fallados debían ser devueltos al autor. En cuanto a los tipos de imprenta, hay una escritura, ¿no?, acerca de la fabricación de tipos de imprenta, pero es una sola. Probablemente en otros contextos se fabricaron otros tipos de imprenta, ¿no? La tinta ciertamente se fabricaba a nivel local, la prensa tal cual probablemente se fabricaba acá. Pero, por ejemplo, hubo algunos autores con ciertos recursos que trajeron de Europa tipos para instalar una imprenta, ¿no? Y eso acabo de confirmarlo la semana pasada, porque estoy preparando un artículo sobre Pedro de Peralta. Pedro de Peralta tenía una imprenta en su casa. Entonces, yo años atrás había encontrado en la correspondencia de la Compañía de Jesús a principios del siglo XVIII un pedido de tipos de imprenta de Peralta. Yo dije, ¿para qué? Dije, no está pidiendo Peralta tipos de imprenta para un impresor. No, eran tipos de imprenta para su propia imprenta. Entonces, los insumos para la fabricación de un libro, como el papel, la tinta, los materiales para fabricar la prensa, las planchas, en fin, son muchos los aspectos que quedan por investigar. Para suerte nuestra, por un lado, pero no para desgracia, sino como un enorme desafío, el Archivo General de la Nación tiene una fabulosa colección de protocolos notariales, gigantesca, gigantesca. Y una vez que el libro apareció,
publicado mi libro, un alumno me dijo, Pedro, te he encontrado otra escritura. Uy, caramba. Entonces, las condiciones o los materiales están dados en el archivo para una mayor investigación, ¿no? Para explorar nuevos caminos, ¿no? Nuevos derroteros en lo que se refiere a la historia de la fabricación del libro o a la historia de la producción del libro. Muchas gracias, Pedro. Tengo otra pregunta de Daniel Chero. Doctor Gibovich, ¿qué ocurre con aquellos textos que servían para la educación de las artes y oficios? Por ejemplo, construcción o carpintería. ¿Eran difíciles de realizar en este territorio por su nivel de detalle? Muy buena pregunta. En verdad, textos de ese tipo no se publicaron en Lima, hasta donde tengo presente. Entonces, textos de esa naturaleza que requerían una impresión elaborada por las ilustraciones provenían de Europa. La tipografía acá y los grabados que se insertaban en los textos acá eran, como los definió alguna vez el doctor Ilio Medina, tenían caracteres primitivos. Entonces, estos textos, si es que circularon, ¿no? Relacionados con algún tipo de oficio, provenían de Europa. Pero yo creo que el aprendizaje de muchas artes manuales se llevaba a cabo por la experiencia, ¿no? Entonces, el trabajo en la imprenta no se aprendía a partir de manuales, se aprendía en el propio taller. Entonces, por eso hay conciertos de aprendiz que yo publico en el apéndice. Pudieron haber circulado algunos textos relacionados con la ebanistería, la carpintería, la escultura, pero fueron sin duda textos europeos. Y manuscritos, sin duda, ¿no? Para algunas cosas circulaban. Probablemente manuscritos. Genial, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario entre los participantes. Bueno, entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a despedirnos. No sin antes dejarles en los comentarios del Zoom y del Facebook la ficha del libro, ¿no? Para que puedan revisar el índice, la introducción y también las reseñas que están ahí publicadas. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por participar y obviamente muchas gracias a los ponentes y a Pedro Gibovich por su gran trabajo. Muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.